Buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión. El día de hoy vamos a trabajar con el método de separación en fracciones parciales. Vamos a trabajar el caso 3 y para ello también estaremos recordando lo que ocurrió en el caso 1 y 2 porque las fracciones siempre son, digamos, surgen combinadas, no son de un solo tipo. Me detengo un momento para dar créditos al autor del libro que estoy usando como referencia, como guía. Y pues vamos a comenzar entonces primero mencionando de qué se trata este caso número 3. Este caso número 3 consiste, como antes, en una fracción racional que se conforma como el cociente de dos polinomios, en donde el grado del polinomio en el numerador es menor al grado del polinomio en el denominador. Si eso no ocurre, si los grados coinciden o son el p de x tiene grado mayor, entonces tenemos que hacer la división de fracciones antes de proceder a la separación, ¿de acuerdo? Eso lo tenemos que hacer siempre. Bueno, entonces se trata ahora de un polinomio q de x que se puede factorizar de tal manera que pues q de x tiene un factor que se conoce como cuadrático irreducible, es decir, que no se puede factorizar como producto de expresiones o de cantidades lineales, ya sea iguales o repetidas, no importa, pero ya no se puede factorizar en términos de expresiones lineales. Entonces es imposible escribir una factorización para esta cantidad, ¿okay? Para realizar la separación, cuando se encuentra q de x con uno de estos factores, la fracción que corresponde a la parte cuadrática irreducible va a tener esta forma en el numerador, será de la forma ax más b. Entonces ya no es una sola constante como ocurrió en el primer caso, sino que será una forma lineal ax más b. Y vamos a trabajar con el siguiente caso. Voy a mostrar cómo separar esta fracción y, que es un cociente de dos polinomios. Observen aquí, es una función racional. El polinomio en el numerador tiene grado menor que en el denominador, por lo tanto, pues procedemos a aplicar el método. Ya no tenemos que hacer la división, sino podríamos aplicar el método directamente. El primer paso para la separación consiste en la factorización, igual que antes, la factorización del denominador. La factorización del denominador pues la podemos hacer observando, por ejemplo, que aquí cada uno de estos sumandos tiene x en común, y al factorizar x se obtiene x cuadrada más 4. Entonces el primer paso, factorizar denominador, ahí está. Observen que esta cantidad x cuadrada más 4 ya no se puede factorizar como producto de cantidades lineales, ya no es posible factorizarla. Esta fracción, por lo tanto, corresponde al caso 3, en donde uno de los factores es cuadrático irreducible, o sea, ya no es posible factorizar. Se podría factorizar si fuese, por ejemplo, una resta de cuadrados, o sea, una diferencia de cuadrados, pero para este caso ya no es posible. Entonces, la propuesta de separación para y será de la siguiente forma. Vamos a proponer una fracción que corresponde a x, que será a sobre x, y la otra, que es para la cuadrática irreducible, ya no se pudo factorizar. El denominador será x cuadrada más 4,
pero en el numerador ya no vamos a proponer simplemente una b. Para este tipo de cantidades será, como mencioné en la página anterior, una forma lineal. Voy a colocar la forma bx más c. Así es como se propone la separación. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta en la propuesta de separación? Bueno, ahora vamos a hacer... ¿No? ¿Alguna pregunta? Vamos a hacer lo siguiente. Una vez que separamos, igual que ocurre en el método 1, volvemos a unir. Volvemos a unir la fracción, es decir, hacemos la suma de fracciones. Entonces, la suma de fracciones nos queda de la siguiente forma. Primero, como son factores distintos, puedo simplemente multiplicar los dos como en la fracción original. Entonces, déjenme borrar este que queda un poquito chueco. El denominador se conforma por el producto x por x cuadrada más 4, igual que en esta fracción al inicio. Y el numerador, como son todos distintos y solo son dos fracciones, puedo encontrarlo multiplicando en diagonal a por x cuadrada más 4 y x por bx más c. Entonces voy a escribir eso aquí en el numerador. Aunque ya no he ido escribiendo así como paso 1, paso 2 y redactando en cada uno, pues la secuencia es la misma. Ustedes en sus notas pueden hacerlo. Bueno, ya que tenemos esa unión de fracciones, el siguiente paso, ¿quién me quiere decir? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste el siguiente paso? El procedimiento es el mismo, lo único que cambió fue la propuesta de separación, pero el procedimiento es semejante. ¿En qué consiste, chicos, el siguiente paso? Muy bien, ahora vamos a igualar los numeradores de la fracción original, que es 2x cuadrada menos x más 4, y la fracción, bueno, el numerador de la fracción que ya obtuvimos, aquí está, que es a por x cuadrada más 4 más x por bx más c. Ya estamos igualando los numeradores. Ahora vamos a encontrar, el objetivo es encontrar las constantes a, b y c. ¿Qué me quiere decir? Que podríamos sustituir, qué valor de x podríamos sustituir para comenzar a calcular esos valores. Observen cómo está formado el denominador. ¿Qué valores podríamos sustituir? ¿O qué valor en principio podríamos sustituir? 0. 0, muy bien, porque 0 es una de las raíces del denominador. Perfecto. Ahora, en este caso, ya no vamos a... Cuando hay cuadrática irreducible, ya no será posible encontrar otros valores de x que sean como muy adecuados para que se cancelen varios términos y encontrar una de las constantes de manera inmediata. Eso va a ocurrir siempre que haya una forma cuadrática reducible. Igual que cuando en el caso 2 teníamos algunos factores repetidos, tampoco, una vez que agotábamos los factores, los x que daban 0 en el denominador, teníamos ya nosotros que proponer algunos que sean fáciles de sustituir. Pero en principio x igual a 0 es el primero que sí funciona y nos da un valor directo de una de las constantes
pues vamos a usarlo en principio. Entonces, si x es igual a 0, ahora vamos a sustituir esta cantidad aquí. Entonces 0 menos 0 y únicamente queda 4 del lado izquierdo. Ahora del lado derecho será 0 al cuadrado, pues 0 más 4 sigue siendo 4. Esto es 4 por a. 0, por lo que resulte, no importa, seguirá siendo 0, entonces este término ya no aparece. De aquí podemos identificar el valor de a. Despejando de la ecuación, resulta que a es igual a 1. Ya tenemos una de las constantes, una de las tres constantes. En este caso fue a. Ya tenemos a. Ahora vamos a encontrar b. Yo sugiero usar valores que sean simples de sustituir. Por ejemplo, podríamos usar el número 1. Podríamos usar el 1 para sustituir. Ese ya no nos va a dar 0 directamente en una de las... es decir, ya no va a ser directo el valor de una de las constantes, pero no importa. Es simple de sustituir y podemos usarlo. Bueno, vamos a hacer la sustitución aquí mental. 2, este es 1. 1 al cuadrado es 1. Multiplicado por 2 es 2. Ya llevamos 2 unidades aquí. Después, menos x, es decir, menos 1. Y finalmente más 4. Entonces el resultado del lado izquierdo, ¿cuánto dará? 2 menos 1 es 1, más 4 son 5 unidades. Ahora vamos con 1 aquí. 1 elevado al cuadrado es 1, más 4 son 5 unidades, multiplicado por a, 5a. Ahora 1, no le afecta, aquí es un 1 también, solo queda b más c, por 1, b más c. Recordando lo que vale a, que es 1, 5 por 1 es 5, por lo tanto resulta 5 más b más c del lado derecho. Y si restamos 5 unidades de cada lado de la igualdad, 5 menos 5 y acá también 5 menos 5, nos queda que b más c es igual a 0. Y observen que no obtuvimos directamente uno de los valores de b o de c. Se obtuvo una ecuación en donde están involucradas b y c, que son las constantes que falta por determinar. Pero aún no fue directo encontrar el valor. De hecho, aquí voy a sustituir a igual a 1 y ahí queda 5. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, vamos con otro valor de x. Podríamos sustituir, por ejemplo, x igual a menos 1. También es un valor pues entero. No es tan difícil sustituirlo. Recuerden que pueden usar el que ustedes quieran, pero siempre traten de usar valores enteros que sean simples de sustituir. Voy a sustituir aquí menos 1. Menos 1 elevado al cuadrado sigue siendo 1 positivo. Por 2 es 2. Pero ahora este que es menos 1, al multiplicarse con este menos 1, dará más 1 y después se va a sumar a 4. Entonces tenemos 2 y 1 son 3, más 4, 7. Veamos qué queda del lado derecho. Menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo y 4 son 5. Esto es 5 por a. Menos 1, ahora aquí. Este es menos 1 que multiplica a b por menos 1, es decir, menos b más c. ¿Cuál será el resultado de esa multiplicación? Menos por menos es más, es decir, más b, menos 1 por c, menos c. Recordemos que el valor de a es 1, por lo tanto queda 7 igual a 5 por 1, que es 5, más b más c, más b menos c, perdón. Si restamos 5 unidades de cada lado de la igualdad, aquí quedará 7 menos 5, y aquí 5 menos 5, que es 0. Por lo tanto, ¿cuánto vale b menos c?
7 menos 5 son 2 unidades. Y ya tenemos la segunda ecuación. Ahora, con estas dos ecuaciones hemos formado un sistema de dos ecuaciones y dos incógnitas que procederemos a resolver. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profesora. ¿No? Bueno, vamos en la siguiente página a escribir otra vez este par de ecuaciones con la finalidad de resolver ya el sistema. El sistema lo pueden resolver, ahí están las dos ecuaciones, por el método que ustedes decidan, no tienen que usar uno en particular. Yo voy a usar en esta ocasión el método de suma y resta, aprovechando que C tiene el factor 1 y menos 1 y al sumar directo puedo cancelar C. Entonces, tal cual como están, puedo sumar las dos ecuaciones, cancelo C, sumamos B más B, 2 veces B, 0 más 2 es 2, y de aquí obtenemos el valor de B, dividiendo 2 entre 2, resulta que B es igual a 1. Ya tenemos la segunda constante. Ahora solo falta determinar el valor de C, pero eso lo podemos conocer de una de las ecuaciones. Por ejemplo, de esta primera, puedo despejar el valor de C. Al despejar C de la ecuación, resulta que C es igual a menos B. Si B es 1, al sustituir ese valor, resulta que C equivale a menos 1. Y ya tenemos la última constante. Entonces ya tenemos las tres constantes, A, B y C. Ahora vamos de regreso a recordar en dónde estaban A, B y C. Aquí están. A, B y C. Escribiremos a continuación la fracción ya completa, Y mayúscula, que es A sobre X, pero A resultó ser 1. Esto es 1 sobre X, más, después Bx más C, que tiene el denominador cuadrático irreducible, x cuadrada más 4, y Bx, pero B es 1, es decir, es 1 por X, más C, que resultó en menos 1. Este último paso consiste en sustituir estos valores de A, B y C en la fracción separada que se propuso. Y ahí están A, B, aquí es 1 y C es menos 1. Y con esto pues concluimos lo que nos solicitan, que es llevar a cabo la separación. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? No, profesora, ninguna. Muy bien, pues ahora vamos a realizar una integral que es muy importante de encontrar, porque nos vamos a topar con ella en muchas ocasiones en este tipo de integrandos que son cuadráticos irreducibles. Muy bien, pues ahora vamos a realizar la integral de esta función 1 sobre x cuadrada más a cuadrada, con la finalidad de tener ya este modelo de integral y usarlo en expresiones. Aquí en el caso 3 nos vamos a topar muchas veces con este tipo de integrales. Entonces, si lo hacemos una vez con el caso general, más adelante podríamos ya usar este resultado. Lo que voy a identificar primero es el tipo de integrando que tenemos, 1 sobre x cuadrada más a cuadrada. Esta integral definitivamente la debemos realizar usando un cambio trigonométrico, una sustitución trigonométrica. Pertenece al caso 2 porque hay una suma de cuadrados. La propuesta, por lo tanto, de la nueva variable es a, que es la raíz cuadrada de a cuadrada,
Y si recuerdan, en el caso 2, en una suma de cuadrados, tenemos la tangente de teta. Esa es la sustitución que vamos a efectuar. Ahora nos vamos a dedicar a reunir todos los elementos que conforman esta integral en términos de la nueva variable teta. Lo primero que haré es obtener el diferencial de x. El diferencial de x pues es la derivada. Esta es a por la derivada de la tangente de teta, que es secante cuadrada de teta. Y por supuesto agrego el diferencial de teta. Está aquí. Bueno, a continuación, x cuadrada más a cuadrada. Voy a encontrar el valor de x cuadrada más a cuadrada. Recuerden que en esta expresión es donde usaré el resultado de la identidad trigonométrica. Aquí siempre se va a sustituir para simplificarlo. Bueno, primero x cuadrada. X cuadrada corresponde a cuadrada tangente cuadrada de teta. Tangente cuadrada de teta. Y seguimos sumando a cuadrada. Ahora observen que tenemos en común a cuadrada. Aquí hay a cuadrada y a cuadrada. Podemos factorizar a cuadrada, que son expresiones en común. Entonces, al factorizar resulta tangente cuadrada de teta más, como ya factoricé a cuadrada, aquí únicamente escribo un 1. Esta cantidad, esta suma, tangente cuadrada de teta más 1, se puede reescribir usando una de las identidades pitagóricas. ¿Quién me quiere decir cuánto vale tangente cuadrada de teta más 1? Secante cuadrada de teta. Así es, secante cuadrada de teta. Muy bien, secante cuadrada de teta. Perfecto. Ya tenemos todos los elementos para sustituir en la integral. Le voy a llamar a esta integral k mayúscula. Entonces k es igual, ahora ya escribiré toda la integral en términos de la nueva variable. Esto es 1 sobre x cuadrada más a cuadrada, que es a cuadrada secante cuadrada de teta, y el diferencial de x, que es a por secante cuadrada de teta, diferencial de teta. Ahí, antes de integrar, veremos qué se puede simplificar. Observen, aquí hay secante cuadrada en el numerador y secante cuadrada en el denominador. Pues en principio esta fracción es 1, pero además hay otro valor que es a en el numerador y a cuadrada en el denominador. Entonces a sobre a cuadrada resulta en 1 sobre a, que podemos colocar fuera de la integral. De tal manera que el integrando pues únicamente será 1 ahora y el diferencial de teta. Vean cómo se simplificó la integral original k. En términos ya de la nueva variable, pues fue un gran avance. ¿Cuánto vale esta integral, chicos? Integral de diferencial de teta. Raúl, antes de hacer el despeje, solamente tenemos que hacer el despeje o sea, antes de hacer teta, o sea, como aplicar arco tangente, primero habría que despejar tangente. Porque la función arco tangente no la podemos aplicar si la tangente tiene algún factor distinto de 1. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer primero ahí? Entonces sería x sobre a. Ajá, muy bien, muy bien. Tangentes de teta. Exactamente, x sobre a igual a tangente de teta. Muy bien. Y ahora sí, el siguiente paso consiste en, Raúl, en multiplicar por el arco tangente. Ajá, voy a cambiar esa palabra, ese verbo de multiplicar, porque en realidad no se multiplica, se aplica la función arco tangente. Ajá.
Entonces en vez de decir se multiplica, decimos se aplica la función arco tangente, muy bien, en ambos lados de la igualdad, correcto, muy bien, Raúl. Y al aplicar la función arco tangente, como es función inversa de la función tangente, esas dos funciones se neutralizan y lo único que va a quedar como resultado es el argumento de la función que es θ. Y de esa manera es como despejamos θ. Θ corresponde a la función arco tangente de x entre a. Y es justamente ese valor que estábamos buscando, aquí está, porque corresponde al θ que queremos sustituir ya en términos de x. Entonces vamos con k, voy a escribirla otra vez completa porque esta ya va a ser como parte de una de nuestras fórmulas. La integral, recordemos que es la integral de x cuadrada más a cuadrada, diferencial de x, y esto corresponde a 1 sobre a, veamos el resultado es 1 sobre a, que multiplica a θ, pero θ es esto que ya obtuvimos, arco tangente de x sobre a. Y aquí agregamos la constante de integración. Ya hemos terminado. Esta es la integral que estábamos. Entonces siempre que vean esta forma 1 sobre x cuadrada más a cuadrada, el resultado es la función arco tangente. El argumento x está dividido entre esa constante a. De aquí tendríamos que obtener la raíz cuadrada para encontrar a. Y también 1 sobre a está como factor de toda la integral. Entonces si tienen preguntas, pues me indican. Ahorita les voy a mostrar un par de ejemplos de cómo usar esta igualdad que acabamos de obtener. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, vamos a mostrar un par de ejemplos para usar esta igualdad. Bueno, ahora vamos a usar ese resultado para encontrar la integral de 1 sobre x cuadrada más 25 con respecto a x. Observen que el modelo pues es el mismo, 1 sobre x cuadrada más a cuadrada. El diferencial a veces lo pueden encontrar aquí mismo, ¿no? En el numerador de esta fracción, es completamente equivalente. ¿Cuánto vale a para este caso en particular? ¿Cuánto vale a? 5. 5, muy bien, porque este 25 al extraer raíz cuadrada nos da el valor de a es igual a 5, muy bien. Por lo tanto, siguiendo la igualdad que obtuvimos, esto es 1 sobre a, 1 sobre 5, arco tangente de x entre a, es decir, de x entre 5 más c. Y esa es la integral. Entonces tiene sus ventajas mostrar el procedimiento de una forma general para después usarlo. Bueno, vamos con otro ejemplo. No siempre el valor de a tendrá que ser un número entero. Habrá algunos casos en donde la raíz cuadrada no sea un número entero, pero pues siempre se puede indicar como raíz cuadrada del valor que sea, ¿no? Que resulte. Aquí vamos entonces a obtener la integral de la función que estamos viendo. Primero observen el factor menos 2 que multiplica toda la integral. Ese factor, igual que antes, lo podemos dejar fuera de la integral. Quedará como menos 2 integral. Y este diferencial de x, como mencioné antes, se puede encontrar en el numerador o se puede encontrar como aquí arriba, así separado de la fracción. Y el 1
como numerador, es completamente equivalente. ¿Cuánto vale a para esta integral? Observen que es una suma de cuadrados, pero ¿cuánto valdría a para este caso? 10. A cuadrada es 10. A cuadrada. Raíz de 10. Exactamente, raíz de 10. Ajá. Raíz de 10. Entonces aquí siempre vamos a encontrar a cuadrada, como en la forma general. Esta siempre será a cuadrada. A cuadrada vale 10. Ahora a es raíz cuadrada de ese 10, que ya no es una cantidad entera, pero pues no importa. Así la podemos establecer, ¿vale? Entonces vamos a seguir la misma secuencia. Recordemos que es 1 sobre a. Como ya llevamos un factor menos 2, entonces esto es menos 2 sobre a, que es raíz cuadrada de 10, perdón. Y la integral es arco tangente de x dividido entre a, es decir, x entre raíz cuadrada de 10 más c. Y ahí quedó. Esta es la integral pues que estábamos. Entonces no se preocupen por siempre obtener un valor entero en a. No ocurre a veces. De hecho, podría ocurrir que a fuese una fracción. También eso podría pasar. Y el resultado pues es semejante. Únicamente habría que sustituir el valor de a como una fracción y ahí quedaría. ¿Tienen alguna pregunta de estos ejercicios, de estos ejemplos? Muy bien, pues ahora vamos a hacer la integral ya de esta función. Si recuerdan, este ejercicio fue justamente el primero que planteamos para la separación. Ese sería el primer paso. Ahora lo que nos piden ya es la integral. Nosotros vamos a usar el resultado que se obtuvo, que está justamente arriba. Este fue el resultado de separar esa fracción en estas dos cantidades. Por lo tanto, bueno, vamos a colocarle aquí un nombre. Le voy a llamar a esta integral h mayúscula. Entonces la integral h, de acuerdo a lo que hicimos anteriormente, se puede escribir como integral de 1 sobre x más x menos 1 entre ese binomio que es cuadrático irreducible, x cuadrada más 4. Lo que realizaré a continuación será la separación de esta suma de fracciones en la integral. Como la suma de las integrales, voy a integrar 1 sobre x, pero este binomio lo voy a separar con su mismo denominador, por supuesto, ahí ya no puedo hacer nada más. X quedará dividido entre x cuadrada más 4 y también menos 1. Eso es lo que haré a continuación. Entonces, tengo esta como la integral de 1 sobre x, después la integral de x entre x cuadrada más 4, con su diferencial de x también, eso es bien importante. Y finalmente este menos 1, lo voy a dejar así, menos la integral de 1 sobre x cuadrada más 4, diferencial. Entonces, si observan, esta tercera integral es del mismo modelo que se encuentra en el anexo. Ahorita vamos a identificar cuánto vale. Y me interesa hacer la integral que está aquí en medio. Le voy a colocar aquí una marca. Entonces esta va a ser la integral aquí que voy a llamar asterisco. Y la voy a realizar al lado, en la siguiente página. Voy a hacer aquí. Esta integral tiene la gran ventaja de tener x en el numerador. ¿Y por qué es una gran ventaja? Porque esa x es un múltiplo de la derivada del denominador. Y entonces eso me facilita la sustitución porque no tengo que hacer una sustitución de tipo trigonométrica.
Solamente necesito una sustitución más simple. Voy a llamar u a este binomio, x cuadrada más 4. Y voy a sustituir toda la integral en términos de u. Lo primero que requiero pues es el diferencial de u, que es 2x diferencial de x. Después observo que x por diferencial de x se encuentra en el numerador y que podría despejarlo de aquí. Lo único que necesito es dividir toda la igualdad entre 2, es decir, diferencial de u entre 2 igual a x diferencial de x. Ahora voy a sustituir toda esta igualdad, bueno, toda esta integral en términos de la nueva variable u. Comienzo por el numerador. X por diferencial de x es diferencial de u dividido entre 2. Lo sustituyo. Diferencial de u dividido entre 2. Después voy con esta cantidad, x cuadrada más 4, que es exactamente lo que vale u. Ya se ve mucho más simple la integral. Ahora, este factor que es un medio, lo dejo fuera de la integral. Eso me va a permitir tener mejor claridad de la función que estamos integrando. Esto es únicamente diferencial de u dividido entre u. Raúl, dime cuánto vale esta integral, diferencial de u entre u, o la integral de 1 sobre u con respecto a u. Es el logaritmo natural de u. Ajá, es el logaritmo natural del valor absoluto de u. Ahora vamos a retornar a la variable original, que es x, sustituyendo esa u por su equivalencia, que es x cuadrada más 4. Como x cuadrada más 4 siempre es una cantidad positiva, puedo omitir el valor absoluto. Eso no ocurre siempre, pero cuando sabemos que esa cantidad es un número siempre positivo, puedo quitar el valor absoluto. ¿Por qué es una cantidad que siempre es positiva? Pues porque es una suma de dos cantidades positivas. X cuadrada siempre es positivo, cuando muy pequeño es 0, y 4 siempre es positivo. Entonces puedo quitar el valor absoluto. Pero si no se dan cuenta de eso, pues lo siguen escribiendo y no hay mayor dificultad. Ya tenemos esa integral de en medio, ¿se acuerdan? La integral que llamé asterisco. Ya está. Ahora pues vamos a ir directo a sustituir el resto de las integrales. Y es un poquito más directo. Daniela, dime cuánto vale esta primera integral, la integral de 1 sobre x. Logaritmo natural del valor absoluto de x. Muy bien, logaritmo natural del valor absoluto de x. Ahora, esta integral de x entre x cuadrada más 4 fue la que hicimos acá. Este es un medio de logaritmo natural. Este es más un medio de el logaritmo natural de x cuadrada más 4. Y finalmente, la integral de 1 sobre x cuadrada más 4. Esta integral es la que hicimos en el anexo, ¿se acuerdan? Bueno, es ese mismo modelo. Aquí está. ¿Cuánto vale a para la integral que estamos considerando? ¿Cuánto vale a aquí? 2. 2, muy bien. Ajá. A vale 2, que es la raíz cuadrada de 4. Por lo tanto, la integral será un medio arco tangente de x entre 2. Vamos a escribirla acá de regreso. Un medio. Esto será un medio de arco tangente. También pueden usar la notación que viene en sus calculadoras, que es como tangente, con un superíndice menos 1. Eso es lo mismo que escribir arco tangente.
Entonces esto es x dividido entre 2 más c. Bueno, y esta es la integral que estábamos buscando. Ahí está el resultado. Pero el primer paso, pues por supuesto que es la separación, ¿no? Eso como que lo hicimos en 2 etapas. Pero ustedes, pues ya en un ejercicio sí tendrían que hacer primero la separación y después ya proponen la integral, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, ¿no? ¿Seguros? No, profesora. Muy bien, pues vamos al siguiente ejercicio. Ahora sí, desde el inicio nos preguntan sobre la integral. La integral de x cuarta entre x cuarta menos 1. ¿Qué es lo primero que observan de esa fracción? ¿Quién me quiere decir algo que sea importante observar? Los exponentes Ajá, muy bien. ¿Qué podemos ver de ahí? que tienen el mismo valor. Así es, entonces no se cumple con la regla para comenzar directamente a trabajar la separación. Recordemos que la condición es que el exponente abajo sea más grande, estrictamente mayor al exponente de arriba, o sea, el grado, pues. Pero en este caso no se cumple. Bueno, ¿qué tenemos que hacer? Para este caso voy a colocar aquí una nota. Como el polinomio en el denominador no tiene grado mayor al polinomio en el numerador, entonces se procede a realizar la división de polinomios. Vamos a hacer la división de esos dos polinomios. Cuando hagamos la división de polinomios, veremos que hay una parte entera y otra parte que se conserva como fracción. A esa parte que se conserva como fracción es a donde vamos a aplicar la separación. Bueno, vamos a comenzar con la división. Esto es x cuarta entre x cuarta menos 1. Entre x cuarta menos 1. Voy a comenzar para encontrar el cociente, voy a comenzar con la división. Siempre que ustedes realicen una división de polinomios, los polinomios tienen que estar acomodados de grado mayor a grado menor, de grado mayor a grado menor, ¿okay? Y el primer paso es efectuar la división de los monomios con exponente más alto, es decir, es x cuarta entre x cuarta. X cuarta entre x cuarta corresponde a la unidad, y ese número 1 se escribe aquí, donde está la parte del cociente, ¿okay? Es 1. Ahora 1 que multiplica a x cuarta, aquí está, entonces ese 1 se multiplica por x cuarta menos 1. Entonces x cuarta, 1 por menos 1 es menos 1. Ahora se resta este valor obtenido, se resta de x cuarta. Restar equivale a cambiar el signo y sumar directamente. Entonces voy a poner aquí menos, más y sumo directamente. El primer sumando siempre debe de ser 0, siempre, absolutamente siempre. X cuarta menos x cuarta es 0 y únicamente queda 1 como residuo. Bueno, vamos a llamar aquí entonces a esta cantidad. Los dos resultaron 1, pero bueno, cociente, y a este otro que es el residuo. Eso significa que la integral que tenemos originalmente se puede reescribir como una
suma de dos cantidades. La primera, que será la parte entera, y la segunda, que será el residuo dividido entre el mismo denominador, x cuarta menos 1. Muy bien, pues entonces vayamos a escribir ese resultado. Entonces esta fracción, x cuarta entre x cuarta menos 1, corresponde a, déjenme colocarlo así, voy a poner el 1, primero el corchete, después ya los cambio de color, pero ahora quiero que noten en dónde se coloca cada cantidad. Esto es 1 más, porque como no se nota la diferencia, los dos son unos, podríamos confundirnos y escribirlos en un lugar que no sea el correcto. Pues aquí va la parte entera, que es el cociente, y de la fracción se coloca el residuo entre x cuarta menos 1. Entonces vean, el cociente está aquí, esta es la parte entera, y el residuo, este 1, está en el numerador de la fracción que resulta, ¿no? Toda esta parte es el residuo. Si ustedes hacen la suma de estas dos fracciones, van a llegar a esta original, x cuarta entre x cuarta menos 1. Pero esta segunda cantidad, esta segunda fracción, ya cumple con la característica de tener denominador, un polinomio de grado más alto que el numerador. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Bueno, ahora la separación la vamos a aplicar, como decía, únicamente en esta fracción. Vamos a hacer la separación. Voy a poner aquí una nota. Vamos a realizar la separación de la fracción que voy a llamar J, en donde J corresponde solamente a la pura fracción, no voy a hacer la integral, es únicamente la separación de esta fracción, 1 sobre x cuarta menos 1. Bueno, primer paso para comenzar el método. ¿Quién me quiere describir? No decir lo que da como resultado, solo describir cuál es ese primer paso. Factorizar el denominador. Muy bien, factorizar el denominador. Vamos a factorizar el denominador. Para factorizar pueden seguir muchas rutas. Algunos podrían usar, por ejemplo, una no sé, fórmula general, dependiendo del tipo de expresión que se quiera factorizar. Aquí lo que observo en primer caso es que es una resta y cada una de estas cantidades se puede considerar como el cuadrado de un número, es decir, es una diferencia de cuadrados. En el caso de x cuarta es el cuadrado de x cuadrada. En el caso de 1, pues es el cuadrado de 1. Entonces, para factorizar puedo considerar justamente eso, x cuadrada y 1, x cuadrada con 1. Recordemos que este es un producto de binomios conjugados, es decir, uno va con más y otro va con menos, en el orden en el que ustedes quieran, eso es indistinto. De hecho, déjenme cambiar el orden. Voy a hacer primero el negativo y luego el positivo. Pero realmente el orden es lo de menos, ¿ok? Bueno, ahora vemos que esta expresión x cuadrada más 1 es una forma cuadrática irreducible, es decir, ya no es posible factorizarla en términos de números reales. Pertenece al caso 3, que es el que estamos trabajando el día de hoy. Este otro binomio al cuadrado, esta resta de binomios, es un binomio que es una resta de cuadrados, se puede factorizar como producto de binomios conjugados, ¿vale? Esa factorización pues nos va a permitir ya identificar de qué
de qué fracciones tenemos que valernos para hacer la separación. Entonces voy a escribir aquí el producto de x cuadrada menos 1, que es x más 1 por x menos 1. Y el término cuadrático irreducible, pues ese ya no cambia, ese se queda igual, x cuadrada más 1. ¿Ah? El numerador sigue igual. Ahora sí, vamos a proponer la separación de estas fracciones. ¿Quién me quiere ayudar a identificar de qué casos se tratan estos denominadores? Recuerden que los métodos de separación, o sea, los tres casos, dependen del tipo de factor que haya en el denominador. Por ejemplo, ¿estos a qué caso pertenecen? ¿A qué casos pertenecen? Bueno, aquí ya tenemos entonces la propuesta de separación para la fracción j. Observemos que las dos primeras fracciones corresponden al caso 1. ¿Ah? Las dos primeras corresponden al caso 1. Son factores lineales diferentes. Y el tercero corresponde al caso 3 que estamos estudiando el día de hoy. Es una forma cuadrática irreducible. Por lo tanto, pues ahí está la propuesta de separación. Ahora nos toca determinar las constantes A, B, C y D. Para determinar las constantes, lo que requiero a continuación es reunir nuevamente a toda la fracción que se separó. La reunimos. Recordemos que en caso de que se repitan los factores en el denominador, usamos el mínimo común múltiplo. Pero como en este caso todos son diferentes, tenemos simplemente que usar el producto de los tres. X más 1, X menos 1 y la forma cuadrática. Para encontrar el numerador, como son tres fracciones, en vez de multiplicar cruzado, pues aquí ya son 3, hacemos como en el método, en el caso 2. Todo este denominador dividido entre este denominador, entre x más 1 y multiplicado por a. Todo dividido entre x menos 1 y multiplicado por b. Todo dividido entre x cuadrada más 1 y multiplicado. ¿Okay? Entonces vamos con el primero. Voy a ir escribiendo aquí, si quieren para no perderse, la cantidad con la que vamos a dividir para que sea más fácil identificar qué es lo que tendríamos que escribir. Okay. Entonces primero todo este denominador se tiene que dividir entre x más 1. ¿Qué es lo que daría como resultado si divido entre x más 1 ese denominador? Observen, siempre va a haber uno que se cancele y van a quedar los dos que son diferentes a x más 1. Ajá. Entonces estos dos que quedan se van a multiplicar ahora por a. ¿Vale? Entonces esto va a quedar como a por x menos 1 por x cuadrada más 1. Ahora para la segunda fracción hago lo mismo. Divido, sumo aquí más. La siguiente fracción será ahora toda esta cantidad, pero en vez de dividirla entre x más 1, ahora la divido entre x menos 1, que es lo que daría como resultado. Ahora uso el siguiente denominador, todo dividido entre x menos 1, ¿qué daría como resultado? Vean que este se cancela y quedan los dos que son distintos a x menos 1. Entonces queda x más 1 por x cuadrada más 1. Y después se multiplica por b. Es decir, esto es b por x más 1 por x cuadrada más 1. Y ahora, sin hacer explícitamente la división aquí, ¿qué es lo que quedaría en el último? ¿Quién me quiere decir? C por x más 1 por x menos 1. Ajá. Sí, solamente voy a cambiar ese c. Faltó la D. Exactamente. Entonces ahora ya no es c, sino cx más d
y los otros dos factores que tú comentaste, esos sí quedan así igual, ¿verdad? Que son x más 1 por x menos 1. Muy bien. Ahí está. Está costando un poquito de trabajo y escribir. Pero ahí va. X más 1 por x menos 1. Ajá. Bueno, del otro lado lo voy a escribir con mayor claridad. Ahí ya me quedó muy poco espacio. La fracción va aquí. Y voy a quitar ya esto. Solamente los coloqué para que fuese más fácil identificar cuál era el resultado de esas divisiones. Ahí está. Muy bien. Raúl, ¿cuál es el siguiente paso? Iván, ¿cuál es el siguiente paso? Igualar los numeradores. Muy bien, igualar los numeradores, así es. Entonces, la fracción original tiene numerador 1. Vamos a igualar numeradores, entonces esto es 1, que corresponde a toda esta cantidad que escribí en la última fracción. Lo voy escribiendo poco a poco. Aquí es A. Bueno, mientras voy escribiendo todo el numerador, ¿quién me quiere decir? Una vez que ya tengo los numeradores igualados, ¿qué seguiría? Se puede decir que es ponerle un valor a x. Ajá, muy bien. Vamos a darle un valor a x, ¿verdad? Para que al sustituirlo nos devuelva el valor de las constantes. Muy bien. ¿Cómo es que seleccionamos ese valor o esos valores de x? ¿Se acuerdan cómo los seleccionamos? ¿Cómo decidimos cuáles valores debíamos usar o era más conveniente usar? Los que era más fácil de sustituir o igualando los polinomios a 0. Ajá. Y de hecho ambos, ¿verdad? A veces hay algunos que se pueden obtener. Aquí mover un poquito porque estoy muy cerca del borde. Algunos se pueden obtener igualando a 0 el denominador y algunos otros que ya pues no son suficientes, los que nos dan 0 en el denominador, los podemos encontrar a partir de proponer valores sencillos de sustituir. Bueno, ahí ya tengo toda la igualdad de los dos numeradores. Podríamos regresar al denominador aquí e igualar a 0 mentalmente y decirme qué valores de x son convenientes en principio para sustituir. ¿Qué valores creen que sean convenientes para sustituir? Bueno, podríamos igualar a 0 si quieren cada factor en el denominador, si todavía no nos familiarizamos mucho con ese cálculo así mental. Podemos hacerlo directamente. Ahí el factor x más 1 se iguala a 0 y el otro que es x menos 1 igual a 0. ¿Qué va a ocurrir en el caso 3 para estos valores que se seleccionan? En el caso 3, la parte que corresponda, o sea, el factor que corresponda a un binomio que sea, bueno, una expresión cuadrática irreducible, como lo es x cuadrado más 1, esta ya no nos va a dar ningún valor real para el cual se haga 0 esa cantidad. Entonces ahí ya ni le busquen, solamente si hay factores lineales, es aquellos en donde vamos a igualar a 0. Como no serán suficientes, pues ya luego proponemos otros. Entonces lo que decía su compañera Daniela es, de hecho, lo que tenemos que hacer. O sea, por un lado igualamos a 0 los factores lineales, y por otro lado escogemos valores que pues sean simples de sustituir para no complicarnos tanto la sustitución. Entonces, del primer factor obtenemos que x igual a menos 1 es adecuado para sustituir. Del segundo, x igual a 1 es otro valor que nos conviene
considerar para la sustitución. Ajá. Entonces son 1 y menos 1 los que vamos a usar en principio y ya luego veremos qué otros podrían ser adecuados para sustituir. Vamos a comenzar con x igual a menos 1. Entonces si x es igual a menos 1, observemos que en el lado izquierdo de la igualdad hay un número 1 que es constante. Este 1 no va a cambiar, no importa cuánto valga x, es una constante, siempre va a ser a 1. Entonces, aunque x valga menos 1, 10, lo que sea, ese seguirá siendo 1. Lo dejo igual. Ahora, todas las expresiones que tengan a x más 1, cuando ustedes sustituyen menos 1, esas se van a volver 0. Por ejemplo, esta x más 1 se va a volver 0 cuando x vale menos 1. Entonces todo este 0 y después aquí, aunque ya no se alcanza a ver muy bien, este segundo factor es x, no, este primero de hecho es x más 1, se va a convertir en 0. Entonces todos estos se van a ir a 0 y únicamente pues me encargo de sustituirlo aquí en esta primera suma. Veamos que queda como resultado. Menos 1, aquí sustituyo menos 1, menos 2. Después, menos 1 elevado al cuadrado es 1 positivo, más 1 son 2. 2 que multiplica a menos 2 es menos 4. Por a será menos 4a. Esto es menos 4 por a. Bueno, ahora, para despejar a, pues multiplico por menos 1/4 y eso significa que a es igual a menos 1/4. Ya tenemos el valor de a. De las 4 constantes que necesitamos, ya tenemos una de ellas, que es a. Ahí está. Ahora vamos a hacer la segunda sustitución. Si x es igual a 1, ¿qué ocurre con esta expresión arriba? Si x es igual a 1. Bueno, si x es igual a 1, el lado izquierdo seguirá siendo 1. Y en el lado derecho, todas las sumas, o sea, todos los términos que tengan x menos 1, los sumandos que tengan x menos 1, se van a convertir en 0 al sustituir x igual a 1. Por ejemplo, este primero, cuando x vale 1, pues es 0. Y aquí, este sí es el que ya no se alcanza a ver, es x más menos 1, también se convierte en 0. El único que queda es el término en medio que está multiplicado por b. Veamos qué ocurre al sustituir 1. 1 más 1 son 2 y ese 2 se multiplica por 1 al cuadrado, que es 1 más 1 también son 2. 2 por 2 son 4. 4 veces b. Esto quedaría por lo tanto como 4 veces b igual a 1. Y de aquí el valor de b se obtiene multiplicando por 1/4 la igualdad. Entonces b es igual a 1/4. Y ya tenemos 2 de las 4 constantes. Ahora, lo único que queda es encontrar las constantes c y d. ¿Cómo las vamos a encontrar? Pues sustituyendo algún otro par de valores. Y no vamos a encontrar quizá el valor directo de una de ellas, por probablemente un sistema de ecuaciones. Entonces, lo que sigue es sustituir algún valor en x. Podrían escoger uno sencillo, no sé, por ejemplo 0, y después otro
no sé, 2 o -2, alguno que no hayan usado, y encontrar las siguientes constantes. Eso ya lo van a hacer ustedes, por favor. Y quiero que la siguiente clase me compartan su resultado, o si pueden antes, me pueden enviar un mensaje en Teams para terminar el ejercicio. Entonces, van a concluir la separación y van a concluir la integral, que es el objetivo de este ejercicio. Ya una vez que realicen la separación, se regresan a sustituir aquí, justamente, o sea, la fracción separada la van a sustituir aquí en esta cantidad. 1 sobre x cuarta menos 4. Separan, separan las dos integrales, esta que es la de 1, pues va a ser x únicamente la integral, y esta ya con la fracción separada también la van a realizar, ¿vale? Entonces, por favor, eso lo van a hacer como trabajo extra clase. Y no sé si tienen alguna pregunta antes de despedirnos. ¿No? ¿No tienen alguna pregunta? No, profesor. ¿No? No. Bueno, pues nos encontramos la próxima clase. Por favor, terminen el ejercicio. Recuerden que esto es como andar en bicicleta. Si solamente me quedo viendo a quien está andando en bicicleta sin yo intentarlo, pues difícilmente voy a lograrlo, ¿verdad? Esto es intentar y me voy a caer varias veces seguramente, pero con la experiencia se va a aprender, y es esto de la misma forma, práctica, práctica, práctica. Y hacer algo más, no únicamente porque la tarea sea parte de la evaluación y los trabajos extra clase no tengan un porcentaje como tal, no debo preocuparme por hacerlo, sino al contrario, esta es una oportunidad para tropezarme antes de que llegue una evaluación, ¿vale? Nos vemos en la siguiente clase, cuídense mucho, que tengan bonita semana. Gracias, igualmente. Hasta luego, gracias.